Buenos días, estimadas y estimados participantes en este modesto módulo titulado Seminario de Autor. Vamos a elegir la obra de un pensador alemán del siglo XX que, pudiendo equivocarme, es poco conocido en Bolivia y en toda el área andina. Me refiero al filósofo Theodor W. Adorno, cuyo nombre y datos vitales están aquí en la pizarra. He señalado también algunos datos importantes de la sesión de hoy, porque la vida y la teoría, es decir, el contenido filosófico de Adorno, tenía que ver con el desarrollo histórico de su país y de Europa en la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver, estimado público, la vida y obra de este autor, y también vamos a tratar de leer su obra más famosa, La dialéctica de la ilustración, publicada junto con su amigo y jefe Max Horkheimer en 1947 en Holanda. Vamos a ver también brevemente el contexto histórico, social y cultural donde se originó la obra de Adorno. Antes de nada, estimado público, tengo aquí, si alguien quiere, el programa impreso que nos toca. Les he mandado por WhatsApp el mismo documento, pero si alguien lo quiere impreso, aquí está. Vamos a ver, estimado público, algunos detalles pequeños sobre el carácter de este curso. En la comunicación que les he enviado por WhatsApp, les pongo que el curso es, que el programa es provisional. Esto no es una manía del pobre docente, sino que significa que el programa puede ser modificado según los deseos, según las necesidades del ilustre público presente. Además, estimado público, todo programa siempre puede ser modificado, enriquecido, empobrecido, en fin, siempre se pueden hacer muchas modificaciones a lo largo de un curso relativamente largo, un semestre, como es el caso de este módulo. Quisiera mostrarles, en primer lugar, cómo se va a desarrollar este curso. Es un curso, más me imagino por el, yo me equivocar, poco conocimiento que hay sobre Adorno y la Escuela de Frankfurt, me imagino que yo voy a tener que referir todo el tiempo que exponer. Pero ustedes, les ruego, pueden participar en cualquier momento, complementando, y lo que me alegraría más, impugnando, es decir, criticando las opiniones del docente. El docente puede equivocarse o puede tener ideas insuficientes sobre cualquier tema. Y el propio docente puede aprender algo si ustedes me interrumpen y me critican. Háganlo en cualquier momento durante las sesiones. Vamos a hacer una pequeña pausa pedagógica, un descanso pedagógico de pocos minutos en la mitad de la sesión, o sea, alrededor de las 12 del mediodía. En la nota que les he enviado está también, estimado público, hay un párrafo sobre el sistema de calificaciones. Eso también está abierto a la discusión. Es un sistema que yo propongo imitando cómo se hace filosofía
en Europa Occidental. Obviamente podemos cambiarlo al gusto de ustedes. Precisamente hablando del carácter de este curso, quisiera entrar directamente en materia con la pregunta ¿por qué Adorno? O sea, ¿por qué elijo a este autor? Y yo creo, estimado público, que Adorno mismo nos da algunas respuestas de por qué habría que elegirlo a él para un curso introductorio a un estilo de pensamiento que, pudiendo equivocarme, no es muy usual en el sistema universitario boliviano. No quiero de ninguna manera criticar el sistema universitario boliviano, ya lo he hecho en su gran obra Emilio Lamo de Espinosa, cuyo texto fundamental, La Reforma de la Universidad Boliviana, publicado en 1998 por el Convenio Andrés Bello en Bogotá, yo supongo que jamás ha sido leído aquí, pese a que un notable escritor boliviano, Freddy Zárate, ha tratado de popularizar esta obra mediante escritos en el difunto periódico Página 7. Entrando entonces directamente a lo que Adorno mismo propone como sistema pedagógico. Y aquí obviamente ustedes pueden o tienen un gran campo para criticar al docente. Adorno acostumbraba a citar al escritor y novelista británico George Orwell, el autor de La Utopía Negra, 1984. Orwell dijo, y Adorno lo repetía a menudo, la única, subrayo, la única labor del intelectual es decir al público, a ustedes, lo que el público no quiere escuchar. O sea, no decir algo que confirme conocimientos, prejuicios, ideas que ya se tienen, sino ir contra la corriente, nombre de uno de las revistas más conocidas de la República de Weimar, donde estos señores de la Escuela de Frankfurt han publicado, contra la corriente. La corriente predominante hoy, estimado público, pudiendo equivocarme, en el sistema universitario boliviano y en materias humanistas, de ciencias sociales, históricas, etc., es una combinación de un marxismo desleído de cuarta mano con modas postmodernistas actuales y a veces, siguiendo siempre la moda del día, en eso el sistema universitario boliviano siempre ha sido un campeón, tendencias indianistas o lo que esté de moda en ese momento, independientemente de la pertinencia de esos aportes. Entonces, de lo que se trata en este modesto curso es provocar a ustedes, decirles a ustedes lo que no han oído, lo que probablemente no quieren escuchar. Y para mí sería un gran placer, obviamente, contradecir las opiniones que ustedes seguramente sostienen, a veces de modo indirecto, a veces de modo no del todo consciente. Adorno mismo, que ha escrito muy poco sobre pedagogía, Adorno mismo en una obra sostiene que hay dos maneras de enseñanza. La manera clásica es la manera talmudista, aquí he puesto, estimado público, el nombre. Talmud es la obra comentada e ilustrada que los judíos han hecho del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene unas 500 páginas
el Talmud hasta hoy tiene unas 15,000. O sea, son comentarios, explicaciones, nunca cuestionamientos, sino simplemente ilustrar, adaptar al tiempo lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, dijo en forma canónica, o sea, definitiva, lo dijo antes. O sea, se comenta lo que el autor ha dicho en forma relativamente autoritativa. Este sistema de comentario ha sido también empleado aquí, en esta carrera. En décadas pasadas ha habido aquí un profesor, Arturo Orías, cuyo nombre lleva este edificio, que llegó a ser director de esta carrera y brevemente rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Arturo Orías defendió un método que también se usa en Alemania, que también los profesores de él estudió en Alemania, primero en Suiza, luego en Alemania, que también los profesores de él han empleado. El método es muy simple. La obra tiene que hablar por ella misma. Es decir, no hay que interpretar cosas que no están, no hay que adjuntarle. Ante todo y como primera misión es simplemente saber qué es lo que dice el autor. Hay que hacer hablar a la obra. Entonces, don Arturo Orías en sus clases lo que hacía es leer un texto con los alumnos, literalmente, palabra por palabra, letra por letra, comentando cada oración, cada pausa, cada coma, cada punto, comentándolo para que la obra hable por sí misma sin intervención de terceros. Entonces, este método talmudista no necesita referirse a contextos históricos, antecedentes intelectuales de la obra, influencias que hayan tenido el autor o los autores, o qué importancia, qué relevancia intelectual y hasta política ha tenido la obra en épocas y generaciones futuras. Es una muy clara intención, estimado público, de referirse solo a esa obra, tratando, obviamente, lo cual es muy valioso, tratando de ser fiel a la misma. O sea, aquí está sobre todo el criterio de la fidelidad. La obra tiene que hablar por sí misma y por ello hay que estudiar también los silencios, las comas, los puntos, etcétera, etcétera. Hay que dejar de lado las influencias ajenas. El Talmud no comenta jamás que han dicho pensadores griegos, romanos, árabes u otras etnias sobre el Corán o sobre la Biblia. Es la tendencia, estimado público, y aquí sigo adorno, una tendencia muy respetable por su antigüedad. Así empezó la historia del pensamiento humano. Es la forma más usual en la antigüedad de preocuparse por un texto histórico, religioso o filosófico. O sea, leerlo muy cuidadosamente, paso por paso, tratar de resucitarlo, tratar de saber qué es lo que quería decir el propio autor. Según Adorno, este sistema talmudista, o sea, solamente referirse a la obra sin influencias externas, tiene, sin embargo, una desventaja. Pese a que es respetable, como toda obra humana, pero tiene la desventaja de ser un sistema arcaico. Con eso es lo que empezó el pensamiento en todas las culturas. O sea, con el comentario, tratando de ser muy fiel a un texto considerado como canónico
es decir, como santo, como autoritario, como respetable, como lo que debe ser siempre estudiado y analizado. Según Adorno, todas las culturas han empezado con esta tendencia llamada talmúdica, porque al comienzo no había escuelas, universidades, etc. No había una tradición de analizar un texto y menos desde diferentes posiciones. Entonces, el gran mérito y la desventaja de este método es su carácter anticuado, arcaico, es decir, algo que ha quedado desde el comienzo, que tiene el prestigio de la antigüedad. Para muchos pensadores como Martin Heidegger, ese prestigio de la antigüedad era muy importante, pero no considera los avances de la propia filosofía a lo largo del tiempo. Si tomamos la metafísica de Aristóteles, que ustedes ya han leído por lo menos ojear, van a notar que Aristóteles hace un recuento de los pensadores anteriores a él. Menciona hasta el más antiguo, Tales de Mileto, etc. Es decir, trata de construir, muy rudimentariamente, es verdad, trata de construir un esquema explicativo, una especie de árbol genealógico de las ideas. Según Adorno, entonces, la propia tradición filosófica, por lo menos la occidental, que es la filosofía cuando Adorno se refiere a ella, ha construido un sistema que no excluye el talmudismo, sino que simplemente va más allá. Considera antecedentes, influencias, relevancia de la propia teoría para generaciones o pensadores del futuro, y sobre todo lo pone en cuestión, lo relativiza, lo critica. La tradición occidental se ha hecho grande, según Adorno, siguiendo una larga tradición que viene desde Aristóteles, se ha hecho notable porque no ha pensado que esos textos son la obra de Dios, la palabra de Dios, sino que ha creído que son textos humanos y por lo tanto criticables. Criticar no significa destruir, sino significa analizar, ver lo rescatable, lo criticable, es decir, lo que se puede rechazar, y construir sobre ello, en lugar de creer que ese texto canónico ya es la verdad que tiene que ser, en primer lugar, expandida y luego defendida a rajatabla, como hace todavía la cultura islámica con el Corán. De ninguna manera quiero yo criticar a la cultura islámica, pero no hay duda, estimado público, de que es una cultura diferente de la occidental. Puede ser que sea mejor, puede ser que sea peor, no entro a ese tema. Pero en los países islámicos, más de 50 países que pertenecen a la Conferencia Islámica hasta hoy, en ese ámbito, estimado público, hasta hoy, la persona inteligente, el varón inteligente, con perdón de las damas, simplemente repito cómo es la situación en el mundo islámico, el varón inteligente es el que sabe recitar de memoria todo el Corán. Ese es un signo de inteligencia, no el que critica, el que analiza, el que dice la parte A del Corán ha sido escrita por otra persona porque usa otros giros gramaticales y otro vocabulario que las partes posteriores. Eso es una blasfemia, sería un ataque a Dios, que es el único autor ahora. El pensar que se ha equivocado, que tenía otro estilo, que usaba otras palabras, en fin, eso sería un acto blasfematorio. El pensar que ha habido una evolución dentro del propio Corán.
Entonces, estimado público, esa tradición es muy notable. Tiene hasta hoy muchos partidarios encubiertos, todavía hoy aquí en La Paz hay círculos que estudian El Capital de Marx, línea por línea, capítulo por capítulo, porque creen, con mucha razón, que esa obra contiene una profunda sabiduría y que esa sabiduría nos permite pensar, por ejemplo, la Bolivia de hoy, que es una opinión muy respetable. No critico eso. Pero esa tendencia a pensar que ya todo está dicho y que nuestra labor es solo hacer hablar al texto, o sea, ser fieles al texto canónico, según Adorno, esa visión simplemente está superada por la propia tradición que la filosofía, a más tardar desde Aristóteles, ha construido. Por lo tanto, lo que propone Adorno, y que yo lo voy a seguir si ustedes no se oponen en este modesto curso, es un sistema contextualista. Un sistema que nos dice hay que considerar los factores políticos, culturales, sociales de la época en que se formó el autor. Hay que considerar, lo cual hoy se ha vuelto muy importante, la constelación psíquico-social de la familia donde creció el autor. ¿Qué prejuicios de todo tipo le han sido imbuidos al autor por sus padres, por su familia, por la escuela, por el contexto político, etc.? Hay que considerar también cómo el texto fue recibido, cómo ha sido la recepción del texto en su época y en la posteridad. Hay que, en una palabra, dialogar críticamente con el texto. Hay que inspirarse, si es bueno, un texto importante, pero hay también que estudiarlo desde diferentes perspectivas. En una palabra, lo cual no gusta en la tradición boliviana, que es una tradición intelectual muy conservadora, hay que relativizar el texto en el sentido original de la palabra. Relativizar significa poner en relación, es decir, en contacto ese texto con otros semejantes, con el contexto histórico, etc. Y simultáneamente pueden haber diferentes interpretaciones del texto, no una sola, como pretende en el fondo la tradición talmudista, que solo quiere actualizar un texto siempre válido. El Antiguo Testamento para los judíos, el Corán para los musulmanes, el Capital de Marx para los creyentes marxistas, son obras fundamentales que tienen que ser estudiadas cuidadosamente, porque ya esa es la sabiduría más o menos definitiva. En cambio, Adorno propugna, estimado público, una teoría relativista que nos dice no hay ninguna verdad definitiva. Ninguna filosofía puede pretender ser realmente la definitiva para la vida, y nosotros lo que podemos hacer es simplemente seguir aprendiendo, basándonos en los testimonios antiguos, pero no creyendo que son los definitivos, los dogmáticos, los canónicos. Y aquí termino esta cuestión de método, estimado público. Yo supongo que esta segunda posición, la contextualista, es la más interesante hoy en día, por una razón muy simple. El mundo actual es un mundo muy pequeño, es un planeta de dimensiones muy limitadas,
Y el mundo está, lo queramos o no, está interconectado entre sí, y nosotros cada minuto estamos sometidos a influencias externas que, aunque nos opongamos, siempre nos dejan algo. Es decir, ya no hay una sola verdad, una sola doctrina, un solo libro fundamental que deba ser estudiado, sino que tenemos que ver precisamente las relaciones, es decir, los vínculos, las conexiones entre diferentes ideas y obviamente los vínculos entre las ideas y el mundo social, el mundo histórico real. Eso es lo que pretende Adorno, y por eso él cree, y aquí yo lo sigo a él cree que el método contextualista simplemente es mejor porque tiene la ganancia cognitiva de la propia tradición filosófica desde Aristóteles. Es por ello, estimado público, si no se oponen ustedes, que siempre vamos a contextualizar la obra de Adorno con su época, y vamos a ver qué nos dice hoy. Quiero, entrando ya directamente al tema, decirles lo siguiente. Theodor W. Adorno y la escuela a la que él perteneció, la llamada, ellos mismos se llamaban la teoría crítica de la sociedad. La expresión escuela de Frankfurt es muy posterior, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y expresa una casualidad que la vamos a tratar ahora mismo. La casualidad es que la mayoría de los miembros de esta escuela han trabajado en la Universidad de Frankfurt a partir más o menos de 1930 y más precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos autores, y este es uno de los puntos esenciales que les puedo decir de toda la obra de Adorno, todos estos autores, estimado público, no han tratado los aspectos clásicos de la filosofía. O sea, ninguno escribió sobre metafísica, lógica, ontología, gnoseología. O sea, sobre lo que muchos consideran también en esta notable carrera como el núcleo siempre válido de la filosofía. No hay ningún tratado de ontología, metafísica, aunque el nombre puede estar en forma crítica irónica, puede estar en las obras de Adorno, y los otros, ellos no escribieron sobre esos temas clásicos. Ellos hicieron otra cosa que es la que molesta aquí, en esta carrera, en este país, y siempre ha molestado, que es relacionar la filosofía con las ciencias sociales. Es lo que no gusta. Se cree que es una especie de traición a la filosofía, una dilución, o sea, que se diluye el carácter sagrado de la filosofía, mezclándolo con historia, sociología, politología, es decir, con esas cosas secundarias de categoría muy inferior. La escuela de Frankfurt misma lleva otro nombre. Es un instituto que existe hasta hoy en la Universidad de Frankfurt, que se llama el Instituto de Investigaciones Sociales. No se llama Instituto de Filosofía. Todas las cátedras que tiene este instituto, que entre tanto es bastante grande, se llaman simultáneamente filosofía y sociología. Todas las cátedras. Adorno era profesor de filosofía y sociología, como fue Jürgen Habermas, el representante actual más conocido que vive todavía. También él era profesor de filosofía y sociología simultáneamente, porque creían, estimado público, y este es otro de los puntos, que había que construir en el siglo XX un corpus teórico integrativo. Esa es la palabra inventada
por el fundador de la escuela, Max Horkheimer, vamos a retomar en la próxima sesión ese tema de la integración de diferentes disciplinas. Por eso es que de antemano no se llamó Instituto de Filosofía Contemporánea o algo así, sino se llamó Instituto de Investigaciones Sociales hasta el día de hoy. La revista que ellos publicaron hasta más o menos 1940 se llamaba la Revista de Investigaciones Sociales, aunque en el fondo era una revista de filosofía. Vamos a hacer un brevísimo paréntesis para que les explique, estimado público, por qué esta teoría es poco popular en América Latina. Y aquí me baso en un estudio de un pensador, de un filósofo colombiano, Rubén Jaramillo, que vive todavía. Rubén Jaramillo ha estudiado un tema, podríamos llamarlo secundario, pero relativamente interesante. Lo vamos a tratar solo un minuto. ¿Por qué la teoría de la Escuela de Frankfurt nunca ha sido popular en América Latina hasta hoy? En el estudio que ha hecho este profesor, es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Jaramillo ha llegado a una conclusión muy interesante que en forma muy resumida, la vamos a explicitar, nos dice: porque la teoría de la Escuela de Frankfurt no puede ser recitada fácilmente. ¿Qué quiere decir esto de recitada? Rubén Jaramillo, pese a ser marxista, por las dudas, no tiene nada que ver con una posición mía, Rubén Jaramillo nos dice: lo que aman los latinoamericanos son recitaciones retóricas de alto nivel, pero de carácter repetitivo. Eso les encanta. Porque la repetición, como lo ha también confirmado el psicoanálisis, la repetición da confianza, brinda seguridad al que oye. No hay nada más agradable, y lo digo yo, aquí lo confieso, no hay nada más agradable, estimado público, que escuchar la opinión propia en labios ajenos. O sea, que otra persona nos diga más o menos lo mismo que pensamos, y mejor todavía si lo hace en forma positiva y alabatoria. Y nos dice: hermanito, qué bien lo has dicho, es justo lo que yo pensaba, hermanito, estamos de acuerdo, qué bien lo dices. Esa es pues la verdad que tenemos que difundir, defender, propagar, etc. Bien dicho, hermanito, seguiremos en esa línea. Obviamente eso es muy agradable. Liturgia, en griego, liturgia, significa repetición. Y es una cosa que ha sido muy estudiada, por ejemplo, por un gran filósofo como San Agustín. Seguramente tal vez a ustedes no les gusta que se mencione que un padre de la iglesia también ha sido un gran pensador. ¿Pero quiere usted decir algo? Con todo gusto, sí. San Agustín, estimado público, nos ha mostrado que la liturgia, pese a su carácter altamente repetitivo, es algo muy apreciado, porque corresponde al nuestro deseo más profundo del ser humano, que es la continuidad. Los marxistas y afines pueden hablar todo el día sobre revolución, novedad, etc. Pero en el fondo lo que les gusta a ellos, como a todo el resto de los seres humanos, es repetir lo que ellos creen que es su verdad. Porque la repetición, sobre todo la que es muy larga, de alguna manera consolida eso que
puede ser una expresión casual, como si fuese una verdad incólume, como una verdad que no es atacada por el tiempo. Lo incólume es lo que resiste al paso del tiempo. Entonces, mucha gente, algunos con razones muy serias, creen, por ejemplo, que el capital es algo muy sólido, que hay que estudiar letra por letra, capítulo por capítulo, mejor todavía línea por línea, porque contiene una verdad profunda. Exactamente hacen lo mismo los islamistas de hoy con el Corán y los judíos con la Biblia. Pero en ese momento en el que se dedican a leer de manera tan repetitiva, y claro que eso les genera un placer a ellos, pasan a convertir la filosofía en un dogmatismo demasiado fuerte, porque si creen que tal vez el capital tiene una verdad revelada, esa verdad revelada, digamos, haciendo una equivalencia con el cristianismo, es como la Biblia en sí, ya la verían las personas marxistas, el capital de Marx. Exactamente, tiene usted totalmente razón. Hay que considerar, estimado público, algo que es muy duro decirlo, pero como estamos en un curso de gente inteligente, con espíritu abierto, moderno, etc., no dogmático, lo podemos decir. Los marxistas, en todas las latitudes, en todas, son gente corriente, normalita. No es gente más inteligente, más abierta, más culta. No, es gente normal, como todos. Y como es gente normal, lo que quieren es obviamente la confirmación de lo que ellos saben, porque eso les da seguridad. Entonces, como dice aquí el señor, el participante, se vuelve fácilmente un dogma. Pero la palabra dogma para muchos no es algo negativo, sino es algo muy positivo. Piensen ustedes en las largas décadas que tuvo la Unión Soviética. Ahí la palabra dogmatismo no tenía el carácter peyorativo que nosotros le atribuimos, sino tener un dogma serio, firme, estable, válido para siempre, era algo muy agradable. Aquí, por ejemplo, en La Paz, hasta cuando yo era joven, de eso claro, hace un siglo, aquí en La Paz, estimado público, alrededor del monobloc, antes había muchos puestos callejeros de venta. Se podía comprar a precio baratísimo unos libros que eran folletos, que eran extremadamente populares. Química a la luz del marxismo, física a la luz del marxismo, la historia a la luz del marxismo, cualquier cosa a la luz del marxismo. Eran ediciones en español impresas en la Unión Soviética por Editorial Progreso. ¿Qué significa la palabra a la luz del marxismo? Significa simplemente a la luz de la verdad definitiva. Entonces, esos folletos a uno le explicaban cosas definitivas que no había que dudar. Entonces, cuando uno quería seguir avanzando, simplemente consultaba el manual y decía, según la página tal, la combinación de tal ácido con tal base da esto, y esto es la verdad absoluta. Y lo mismo ocurre en las ciencias naturales, puede ser verdad para siempre, pero en las ciencias sociales, la filosofía más o menos corresponde a esto. Eso es pues algo dudoso. No hay, a la luz de una verdad absoluta. La historia de la filosofía nos ha mostrado que las verdades absolutas son lamentablemente breves en términos históricos. Entonces, aquí, estimado público, me voy a referir directamente a Adorno y a lo que ha descubierto este señor Rubén Jaramillo en Colombia. Él es el fundador y editor de la revista Los Argumentos, una de las pocas revistas de filosofía en América Latina. ¿Qué nos dice él siguiendo a Adorno? Él nos dice la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, y eso es tal vez una desilusión para ustedes. No tiene un programa positivo que pueda ser referido, es decir, que pueda ser recitado. Uno puede decir,
San Agustín dijo tal cosa y estableció tales verdades, etc. O San Anselmo de Canterbury dijo esto y es lo definitivo sobre, por ejemplo, la ontología clásica medieval. Pero Rubén Jaramillo nos dice, a la gente no le gusta la escuela de Frankfurt porque no se puede recitar, es decir, repetir como una liturgia cuál es el contenido programático positivo de la escuela de Frankfurt. La escuela nunca apoyó a ningún partido político, nunca apoyó a un movimiento social, nunca dijo hay que votar en las elecciones por tal partido, que sea la elección, digamos, de lo menos malo, nunca. Es decir, la escuela, y esto es lo más importante que les pueda decir yo durante todo el curso, la escuela es simplemente una posición crítica distanciada acerca de todos los fenómenos humanos. Una posición que no tiene un programa, es decir, la escuela no propone la filosofía X y Z, los puntos de vista A, B, C, nada de eso. Simplemente estudia y critica lo que ya se ha hecho, lo que otros han realizado. Y generalmente crítica significa analizar y ver también los posibles lados negativos, que es lo que no gusta mucho. La repetición, esa cadencia musical que tiene la liturgia, estimado público, es algo que debe ser estudiado, porque nosotros los seres humanos no somos tan perfectos que podríamos vivir siempre con la crítica. Eso no podemos. Necesitamos a veces algunas certidumbres. Por ejemplo, sobre la fidelidad de la pareja, sobre la confiabilidad del esposo o esposa, sobre la calidad ética de los padres, sobre la bondad del movimiento político al cual queremos unirnos. Es decir, estimado público, el ser humano lamentablemente necesita algunas creencias, no se puede vivir completamente libre de ellas, pero hay que mantener un espíritu, por lo menos de reserva intelectual, de distancia crítica con respecto a esos fenómenos. Por eso, estimado público, es la posición no referible fácilmente de esta escuela. No es una teoría clásica que diga la escuela sostiene tal y tal punto, porque tiene algo heredado del escepticismo clásico griego, una especie, yo diría, muy sana de desconfianza, de distancia hacia todo fenómeno filosófico, intelectual, teórico o artístico. Entonces, aquí veremos una cita de Adorno. El contexto histórico, nos dice, es algo muy complejo, porque siempre hay factores en la historia, los seres humanos, parece que somos así, sorpresivos, inesperados, que tienen que ver, estimado público, con uno de los grandes temas del contexto en que se formó la escuela. Por eso permítanme, estimado público, mencionar algo muy brevemente del contexto histórico en que se crió Teodor de Adorno y cuando nació la escuela de Frankfurt. No vamos a ir muy lejos, no me voy a referir, estimado público, ni a la antigüedad clásica, ni a la época medieval, sino solo al siglo XX. Cuando Adorno tenía 15 años y era un joven muy brillante, fue siempre el primero de su curso en el colegio, estalló la Revolución Alemana. Aquí, por las dudas, les he puesto la fecha exacta.
Esta revolución alemana, aunque a ustedes les parezca un tema de segunda importancia y nunca es muy tratado, estimado público, la revolución alemana del 9 de noviembre de 1918 significó un cambio muy notable, no de las relaciones de propiedad, eso no se tocó sino parcialmente, sino significó un cambio de mentalidad muy grande para Alemania y el centro de Europa. Y por ello, ese cambio que se produjo en 1918 y que tocó justamente a la juventud de Adorno y de los miembros de la escuela de su generación, es que tenemos que dedicarle unos instantes. Alemania hasta 1918 había sido, estimado público, un estado gobernado autoritariamente. Hasta octubre de 1918, Alemania tenía un régimen autoritario, verticalista y jerárquico de gobierno. Al contrario de Europa Occidental, Francia, Gran Bretaña, Holanda, en Alemania el jefe del gobierno, el canciller imperial, canciller es en alemán la palabra que significa primer ministro, el primer ministro no dependía, como en todo el resto de Europa, salvo Rusia, del voto del Parlamento, del voto de confianza del Parlamento, sino que dependía exclusivamente de la voluntad del emperador. O sea, el emperador podía nombrar a cualquiera como primer ministro, tenga o no apoyo en el Parlamento. Eso era simplemente sin importancia. Claro que todos los políticos inteligentes siempre han tratado de conseguir un apoyo parlamentario, pero el primer ministro podía simplemente regir el país sin consultar al Parlamento, y no importaba que el Parlamento vote en contra de sus leyes o de sus resoluciones, eso no significaba que el primer ministro y canciller imperial tuviese que renunciar o no. Además, era todavía, en muchos aspectos, Alemania, pese a haber tenido un desarrollo industrial extremadamente exitoso y moderno, a partir más o menos de 1850, Alemania se industrializó muy rápidamente y con una gran calidad. Muchas de las empresas alemanas exitosas a partir de 1850 existen todavía hoy. Tal vez ustedes han escuchado hablar los automóviles Mercedes-Benz, la industria eléctrica y electrónica Siemens, Bosch, Thyssen y Krupp en el acero. En fin, son empresas que existen todavía hoy, todas todavía exitosas. Sin embargo, pese a ese que podríamos llamar éxito económico y comercial muy notable, la mentalidad y la estructura política seguían siendo muy feudal aristocráticas. Todavía hasta 1918 nunca hubo alguien como primer ministro que no perteneciera a la alta nobleza, ni siquiera a la nobleza baja, directamente arriba. El último canciller imperial hasta la revolución de 1918 fue el príncipe Max von Baden, o sea, un aristócrata de muy arriba. Además, Alemania, y esto es esencial por un asunto que lo vamos a tratar aquí, porque ha sido extensamente discutido por la Escuela de Frankfurt, Alemania, estimado público, era una confederación de varios estados relativamente autónomos entre sí. No es como ahora un estado relativo, como que tenga una estructura federal, es un estado relativamente unitario, se habla el mismo idioma, todo es más o menos igual. En Alemania hoy en día ha habido una especie de aplanadora cultural, se habla más o menos el mismo idioma en todas partes, las escuelas, el sistema escolar es más o menos uniforme, el servicio militar que antes era obligatorio también
uniformado totalmente al país culturalmente. En fin, eso no era todavía en 1918. Aunque les parezca a ustedes extraño, en 1918 Alemania todavía era una federación de más o menos 25 estados con un grado muy alto de soberanía, y algunos tenían, por ejemplo, la forma de un reino. Algunos de los más grandes, Prusia, Sajonia, Baviera, Württemberg, eran reinos. O sea, había dentro del Imperio Alemán un rey de Baviera, Luis II, un tipo medio rojo, adorado por los artistas, seguramente entre ustedes hay algunos, una figura clásica del cine, de la ópera y de la novela alemana, ¿no? El rey loco que hizo construir castillos, que fomentó las óperas de Wagner, que se enfrentó a su propio gobierno en Baviera. Menciono a Luis II de Baviera simplemente para mostrar a ustedes que era todavía un estado federal con soberanías parciales bastante grandes. Más o menos 25 estados, no me acuerdo en este momento el número exacto, más o menos 22 principados y 3 ciudades libres, que todavía hoy, estimado público, esas ciudades libres como Hamburgo y Bremen son todavía estados federales de la República Federal de Alemania. O sea, un estado con muy fuertes tendencias federales. Lo que les quiero contar es algo que realmente muestra por qué la escuela de Frankfurt se ha dedicado a criticar sobre todo también los detalles. Porque este es un problema, estimado público, que son problemas que no pueden ser explicitados fácilmente aplicando teorías, por más notables que sean, como el marxismo, no pueden ser explicitados claramente. Y de ello ha dependido, estimado público, el ascenso legal de Hitler al poder en enero de 1933. El fascismo de la extrema derecha subió legalmente al poder en Alemania, ganando elecciones. Perdón, por favor. Si bien entendí el argumento, es que está explicando más sobre el contexto de Alemania de esa época. Sí. Porque es importante para entender el nacimiento de, bueno, eventualmente vamos a ver la teoría del orden, la teoría política. Y ha hecho énfasis en la cuestión de la forma de la situación política en Alemania. Sí, está dividido exactamente como un fuerte, digamos, mucha importancia todavía se le da a la nobleza, las políticas y todo. Y mi pregunta es si también, digamos, el militarismo prusiano, o sea, es como que generalizado o solo es como que pertenece a Rusia, o sea, también era como ese militarismo muy característico de todos los demás estados alemanes, los demás como reinados o estados autónomos alemanes. Gracias por su pregunta. Perdón, estimado público, mi deber es contestar esta pregunta, aunque sea un paréntesis de algunos minutos. Si ustedes ven un mapa histórico de Alemania en el siglo XIX hasta 1918, van a notar una cosa muy extraña. 2/3 de la superficie total del país y la mitad de la población pertenecían a uno solo de esos estados. Y es el estado que aquí el señor menciona, el estado de Prusia. No confundir con Rusia, sino Prusia. La región al noreste de Alemania se llamó durante siglos Prusia y fue un reino independiente. Fueron los herederos de una cuestión medieval altamente militarizada, la Orden Teutónica. En la Edad Media, estimado público, para defender el acceso de los cristianos a los santos lugares, se crearon unas órdenes muy curiosas
eran monjes, eran sacerdotes ordenados. O sea, ordenados significa sacerdotes que tenían que amar al prójimo, etcétera, etcétera, buenos cristianos, pero al mismo tiempo eran soldados. ¿Y qué aprendió un soldado? A matar al enemigo. Entonces sabían matar muy bien, eran muy eficaces en eso. La orden teutónica, junto con la orden de los caballeros templarios y la orden de Malta, que se llamaba antes San Juan de Jerusalén, esas tres grandes órdenes tuvieron una importancia enorme en la historia de Europa Occidental, que no vamos a tratar ahora. De esas tres órdenes, la orden teutónica logró conservar un gran territorio que está más o menos donde hoy está el enclave ruso de Kaliningrad, que es en el centro. Antes se llamaba Königsberg, es la patria del filósofo Immanuel Kant. Esa era la capital histórica del reino de Prusia. El reino de Prusia, estimado público, era un reino pobre, pero tuvo una especialidad. Los reyes de Prusia, entre ellos un filósofo que escribió obras de filosofía, Federico II el Grande, el reino de Prusia se especializó muy exitosamente en una sola cosa: ejército, disciplinado al máximo. Gente, los reclutas de ese ejército, muy diferentes a ustedes, daban gustosamente su vida por cumplir la orden de los superiores. Jamás había desobediencia, jamás había críticas a los superiores. Era una fuerza compacta, una maquinaria de matar temible, fundamentada en el principio de la absoluta obediencia a los superiores. Prusia heredó ese estado llamado la orden teutónica con su capital Königsberg, y ese estado de Prusia, que era 2/3 de la superficie alemana, consiguió en el siglo XIX, recién en el XIX, tener el control sobre el país por medio de varias guerras, entre ellas guerras civiles en Alemania, la más famosa contra Austria. Se convirtió entonces, tal vez eso contesta la pregunta aquí del señor, se construyó un estado donde lo militar, lo disciplinado, la falta de crítica, la tendencia a que los de arriba siempre tienen razón, un estado altamente militarizado. Y ese estado de Prusia, estimado público, se distinguió por algo más. Era el estado de los grandes latifundios feudales. O sea, había una clase propietaria de tierras, la nobleza prusiana, que poseía prácticamente la totalidad del territorio. Por las dudas, estimado público, hasta hoy, en la República Federal de Alemania, que existe hoy, nunca ha habido reforma agraria. Es todavía el país de Europa donde hay grandes latifundios. Esa nobleza latifundista militarizada es la que gobernó el país hasta 1918. Al lado de eso, y esto es el fenómeno, estimado público, que hay que comprender para que vean ustedes la complejidad, simplemente que los marxistas no les gusta, la complejidad del mundo histórico. Al lado de ese estado militarizado, aristocrático y jerárquico, el reino de Prusia fomentó la investigación científica, sobre todo en las ciencias naturales y las universidades. La capital del reino de Prusia se trasladó de Königsberg, que estaba ya muy cerca de la frontera rusa, a Berlín, y en Berlín se fundó una de las universidades más prestigiosas y más liberales de Alemania, fomentada precisamente por ese estado prusiano, la universidad donde Hegel enseñó y fue rector, donde estudió Karl Marx. Esa universidad, estimado público, en medio de ese entorno militarizado, autoritario, conservador, derechista, esa universidad y otras
del Reino de Prusia eran todavía lo que podríamos decir baluartes de un espíritu liberal. Ese Reino de Prusia, estimado público, ocupaba 2/3 de la superficie de Alemania hasta 1918 y la mitad de la población. Pero la otra mitad de la población se dividía en esos 20 estados soberanos. El más grande de ellos era Baviera. Y ese estado de Baviera era, siempre es así en la historia, la contraposición a Prusia. Era un estado dedicado al arte, lamentablemente también a la fiesta, al jolgorio, a la buena comida, a las diversiones eróticas, etcétera, etcétera. Y tenía como rey a Luis II de Baviera, que era un tipo que despilfarró el erario del Reino de Prusia, del Reino de Baviera, construyendo palacios, galerías de arte, fomentando a su amigo Wagner, Richard Wagner, el gran compositor de ópera, etcétera, etcétera. No fomentó, eso sí, a amantes, mujeres, porque él era homosexual. Entonces, estimado público, lo que tenemos es un Estado, como dice aquí el señor, con tendencia jerárquico-militar. Pero al mismo tiempo había una cierta libertad en el campo universitario. Y ahora viene el problema más famoso estudiado por la Escuela de Frankfurt. A eso le vamos a dedicar toda una sesión. En ello participó activamente Adorno. Y eso ya nos da una pauta de algo que no va a gustar a ustedes de ninguna manera. ¿Por qué los miembros de la Escuela de Frankfurt no fueron marxistas fieles, pese a que creían que Marx era uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad? Esa es la pregunta que puede interesar a ustedes. Tenemos a un grupo de pensadores que en su juventud, todos sin excepción, se consideraban marxistas. Muchos de ellos, como Horkheimer, pertenecieron al Partido Comunista directamente y, sin embargo, nunca aceptaron el marxismo como explicación única y global para comprender su propio mundo. Y no lo aceptaron por la siguiente razón. Lo voy a decir en forma muy simplificada. Vamos a ver algunos detalles ahora mismo para que vean ustedes que la comprensión de la complejidad es lo fuerte de Adorno y de la Escuela de Frankfurt. No creer de antemano que todo puede ser explicitado fácilmente mediante un esquema relativamente sencillo, sino como el propio Adorno decía, repitiendo un proverbio popular: el diablo está en los detalles, es decir, la verdad está en los detalles. Y los detalles siempre, estimado público, son muy complejos y generalmente no se atienen a las reglas que han establecido los grandes pensadores. Vamos a ver ahora mismo uno de los ejemplos que removió a la juventud de esa época y que influyó justamente en las ideas de Adorno. Ustedes imagínense la República de Weimar a partir de 1918. Se constituye un país con normas de Europa Occidental. Una constitución, la Constitución de Weimar, que duró hasta 1933, solo 14 años, una constitución democrático-liberal. Un parlamento elegido democráticamente, un gobierno que era totalmente responsable ante el parlamento, un voto de desconfianza hacía caer automáticamente al gobierno, y una serie de libertades muy amplias. La Constitución de Weimar, que es más o menos la misma que fue renovada en 1949, ha servido de modelo a todas las constituciones modernas. La Constitución española de 1978, etc., son constituciones de ese espíritu liberal democrático
influidos por grandes pensadores jurídicos de la época, como Hans Kelsen. Ellos inventaron, estimado público, instituciones como los tribunales constitucionales, que también se han establecido aquí en Bolivia, que antes no existían en el ordenamiento ni en las ideas de prácticamente nada. O sea, han sido realmente muy originales, una constitución muy avanzada para la época. Esa constitución establecía en su primer artículo que Alemania era una república. O sea, el 9 de noviembre de 1918, el último emperador, Guillermo II, huyó y renunció. Huyó. Dejó además a los militares sin dirección. Fue una cosa muy complicada, no vamos a entrar aquí en detalles. De todas maneras, estimado público, lo que ha habido es una mentalidad extremadamente compleja que no puede ser explicitada mediante un esquema fácil. Les quiero dar dos ejemplos de esa mentalidad. Dos ejemplos para que vean ustedes cómo la escuela de Frankfurt y Adorno se van formando tratando de comprender la complejidad inesperada del mundo que les rodea. Primer ejemplo. En septiembre-octubre de 1918, primero en forma confidencial, luego en forma completamente pública y abierta, el ejército alemán, pide al emperador y al parlamento que se piense en una rendición. Sí. Imagínense ustedes ese ejército alemán unido de Austria, Hungría y al ejército del Imperio Otomano y Bulgaria, las cuatro potencias llamadas centrales. Ese ejército que todavía estaba en posición relativamente exitosa, ese ejército, no los partidos de izquierda, no los partidos liberales del centro, sino que el ejército, que uno pensaría que es el núcleo de lo más reaccionario que hay, ese ejército pide públicamente al gobierno que se piense en una rendición y en un acuerdo con las potencias occidentales que parecían victoriosas en la guerra. Esto, estimado público, fue algo que cayó como una bomba sobre la opinión pública, porque el ejército alemán todavía estaba en territorio extranjero. No es como en la Segunda Guerra Mundial, no. Aquí todavía las tropas alemanas, retrocediendo cada día, pero todavía estaban combatiendo en Francia y en Bélgica. No había ningún soldado aliado, había tocado todavía el territorio alemán. Entonces, para la opinión pública normal, imagínense ustedes millones de hombres y mujeres que piensan en categorías muy simples. Piensan, nuestro ejército está todavía en territorio extranjero y no le va tan mal, no hay ninguna rendición masiva, no se rompe el frente en ningún momento. ¿Cómo puede ser que el propio ejército pida terminar la guerra y hasta rendirse? Y en el frente oriental la cosa era muchísimo más complicada y muchísimo más difícil de entender para la gente simple. En el frente oriental, estimado público, el ejército alemán era completamente victorioso. El ejército alemán había ocupado militarmente lo que hoy es la totalidad de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y las tropas del Imperio Austrohúngaro habían entrado profundamente en lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia. Prácticamente Ucrania y Bielorrusia estaban en manos de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Y entonces la gente, que obviamente la gente modesta, que a veces lee periódico, en esa época por suerte no había televisión, no había redes sociales, pero ya había un sistema de correo muy bueno. Los soldados escribían regularmente a sus padres, a sus novias, a sus amigos, les decían: estamos aquí festejando en Varsovia, aquí estamos festejando, hemos tomado Kiev,
y Minsk, las actuales capitales de Ucrania y Bielorrusia, etc., nos va espléndidamente bien, tenemos a todas las mujeres que queremos, nos emborrachamos con la excelente cerveza polaca, etcétera, etcétera, nos va muy bien. Y que ese ejército pida, estimado público, terminar la guerra y rendirse, es pues algo que a la opinión pública le parece una traición. Pero aquí, y esto es lo complicado, lo que hay que hacer, estimado público, cuando se estudia un fenómeno filosófico, social o político, hay que estudiar, como dice Adorno, los detalles. ¿Por qué el alto mando propuso la rendición estando todavía en territorio extranjero, todas las tropas alemanas? Porque ellos pensaron a largo plazo, pensaron con una racionalidad que iba un poquito más allá de las ventajas tácticas del momento, pensaron en forma estratégica y se dieron cuenta, como Rumania, que era el único país productor de petróleo en ese momento, no es como ahora que hay petróleo en los países árabes, en esa época ningún país árabe producía una gota de petróleo, el petróleo venía de Rumania, y Rumania acababa de ser conquistada por los aliados occidentales, entonces terminaba el suministro de petróleo. Y por lo tanto el ejército iba a tener enormes problemas para movilizar a sus unidades. Lo mismo pasaba con los alimentos. Entonces el ejército, que no son santitos de ninguna manera, pero es gente que piensa, no podemos someter al hambre a nuestros propios soldados, porque un soldado que no come es un soldado que no lucha. Entonces tenemos que suministrarles comida. Y si no hay comida, pues se acaba la guerra. Y es mejor, esta es la lógica del ejército, es mejor acabar antes de que sea demasiado tarde. Todavía no hay ninguna, en esa época no había todavía bombardeos aéreos como hay ahora. No había ninguna destrucción en Alemania. Estaba totalmente incólume la industria alemana, las ciudades, el campo, etc. El ejército militarista pensó, hay que terminar la guerra ahora mismo, porque cualquier retraso puede significar una catástrofe para el pueblo alemán. Pero, ¿qué hace la gente modesta? No tengo yo nada, pase, es una cosa completamente libre. Estimado público, uno piensa generalmente, en esa opinión que le he explicado aquí el señor, que es un estado militarista que solamente piensa en la victoria rápida y cómo subordinar al resto del mundo. También han pensado en eso al iniciar, porque Alemania inició claramente la Primera Guerra Mundial. Pero, estimado público, eran también gente pensante y se dieron cuenta que había que terminar esa guerra pese a los triunfos tácticos, sobre todo en el frente oriental. Había que terminar la guerra antes de que fuese demasiado tarde. Entonces, ¿qué hace el emperador? El 9 de noviembre, Guillermo VII, 1918, el emperador se fuga a un país neutral, renuncia y deja el gobierno completamente en las manos de quien quiera apoderarse. Y aquí viene lo que ha hecho la socialdemocracia, el partido de la izquierda más importante en esa época. Toma el gobierno y proclama la República Alemana el 9 de noviembre de 1918 e inicia inmediatamente una discusión de paz con las potencias occidentales. Ahora, estimado público, ¿por qué asciende pocos años después Hitler al poder? Unido a la pregunta, a la segunda, ¿por qué no se hace realidad lo que piensan todos los marxistas y todo el Partido Socialdemocrático Alemán, que es el partido más grande en Alemania? ¿Por qué ese partido no alcanza la totalidad, por lo menos una mayoría seria en todas las elecciones? ¿Por qué se detiene
esa carrera que parece invencible a conquistar el poder mediante el voto. Aquí un pequeño paréntesis: si ustedes, tal vez algunos marxistas, leen los últimos artículos de Friedrich Engels entre 1890 y su muerte en 1995, van a notar que en todos esos artículos Engels dice: ya no es necesaria una revolución, vamos a conquistar el poder por la fuerza de los votos, porque en cada elección nuestro partido, el Partido Socialdemocrático Alemán, la SPD, ese partido está ganando votos imparablemente en cada elección, lo cual fue cierto hasta la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, ahí se detiene y empieza el declive que dura hasta hoy del Partido Socialdemocrático, que sigue existiendo. El actual canciller federal alemán, Olaf Scholz, pertenece a este partido. O sea, es un partido muy grande. En esa época, estimado público, 1914, no había otro partido de izquierda. Es decir, era el partido revolucionario de la izquierda, el Partido Socialdemocrático, como era el caso en toda Europa, no es nada excepcional. Recién en 1917-18, ese partido enorme se divide en dos. La mayoría del partido conserva un carácter relativamente moderado y la izquierda del partido se convierte en el Partido Comunista Alemán y divide lamentablemente los votos. Pero lo importante es lo siguiente: el Partido Socialdemocrático toma el poder en 1918. Su jefe, Friedrich Ebert, es proclamado presidente de la República, que se llama, en el lenguaje coloquial, se llama la República de Weimar, porque la Asamblea Constituyente se reunió. ¿Perdón? ¿A qué ciudad se refiere usted? Weimar. Era la capital de un pequeño, de esos veintitantos estados, era la capital del Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. Y ahí en Weimar habían vivido y escrito Schiller, Goethe, Herder, Hegel, Schelling. Los grandes espíritus de la primera mitad del siglo XIX habían vivido todos en Weimar y tenía la fama de ser la cuna de la nueva cultura, de la cultura de la Ilustración. Entonces, por ello fue elegido para ser la sede de la Asamblea Constituyente que redactó esa Constitución liberal de la cual les he contado. Antes de la pausa termino muy brevemente este recuento histórico. Estimado público, aquí sí va. La mayoría de la población, como en todos los países del mundo, es una población que no lee, que no piensa, que no analiza, como nosotros, estudiantes de filosofía. No, es una población que se rige por prejuicios colectivos. Y esa población, esa inmensa población, incluyendo a la clase proletaria, mayoritaria seguramente en esa época todavía, esa clase proletaria también cree que ha habido una traición. Imagínense ustedes las tropas alemanas victoriosas muy adentro en el oriente, tomando Minsk, Kiev, todo el Báltico, toda Polonia, etcétera, etcétera. El ejército austrohúngaro de la aliado de Alemania había tomado Serbia, el norte de Italia, Montenegro, etcétera. Realmente, y además se estaba hundiendo el otro aliado de Alemania, en el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano. Justamente en esos días también se hunde. Entonces, estimado público, la gente normalita piensa: ¿cómo pues nos vamos a rendir si estamos en posición victoriosa? Tiene que haber una traición. Y esa traición, pero mejor dicho, ¿quiénes son los que han perpetrado la traición? El partido de izquierda, el gran partido de la izquierda, la socialdemocracia, y sus ayudantes, los liberales de izquierda. Esos son los traidores. Y la propaganda muy exitosa de Hitler durante muchos años
es la leyenda de la puñalada por la espalda. O sea, los intelectuales y los izquierdistas han traicionado a un país que en el fondo era victorioso. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a la época de las victorias, del éxito. Esa es, estimado público, la base para el éxito de los nazis del Partido Fascista Alemán en los años a partir de 1930, cuando empiezan a ganar brutalmente todas las elecciones. En una palabra, estimado público, la pregunta que se hacen Adorno y sus amigos es la siguiente: ¿por qué la gente vota libremente por partidos que son lo contrario de los intereses que ellos mismos creen y ellos mismos representan? ¿Por qué la gente vota contra sí misma? O dicho en palabras más simples, ¿por qué la gente vota por la peor opción posible? Habiendo muchas opciones. Eran 12 o 15 partidos los que intervinieron en las elecciones a partir de 1918. ¿Por qué la gente vota? Y la gente sencilla, los trabajadores de fábrica, los proletarios que antes votaban por el Partido Socialdemocrático y a veces por el Partido Comunista, ¿por qué esa gente vota ahora por la extrema derecha? Y eso no se puede explicar sola y exclusivamente explicando que los capitalistas, que las relaciones de producción, no se puede explicar completamente porque hay problemas de psicología social. Por ejemplo, la tradición autoritaria de la sociedad alemana, que puede explicar el paternalismo y el verticalismo, en conjunto pueden explicar el subconsciente colectivo que se siente engañado. Entonces estos señores simplemente se dicen lo siguiente, siguiendo la frase de Adorno: el diablo está en los detalles. La teoría marxista es muy noble, muy interesante, ellos mismos se consideraban marxistas al comienzo, pero no nos puede explicar el desarrollo histórico y político y económico de la Alemania y la Europa Central de hoy. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Una filosofía y una ciencia social integrativa. La palabra es de Horkheimer, fundador de la escuela. Integración. ¿Qué significa eso? Tenemos no más que considerar el psicoanálisis social, la sociología empírica norteamericana, los teoremas de Max Weber. Tenemos no más que considerar que la ciencia burguesa nos puede dar algunas luces. Aquí, estimado público, haremos esa pequeña pausa, ese descanso pedagógico, y vamos a seguir inmediatamente después.